por tu gracia, presenta. Abran sus Biblias en Lucas capítulo 16, del versículo 1 al versículo 13. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mi mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Y él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él le dijo: 100 medidas de trigo. Y él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho semejantemente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Y yo os digo: ganar amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando estas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Porque si en las riquezas injustas no fuiste fiel, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fiel, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno y ama al otro, o estimará al uno y menosprecia al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esta es palabra del Señor para nosotros en este día, y vamos a pedir que el Espíritu Santo sea quien hable a nuestro corazón, que el Espíritu Santo sea quien nos muestre la verdad de su palabra. Amén. Oremos. Señor hermoso, Espíritu Santo, te pedimos en este momento que tú nos ayudes a escudriñar tu palabra, que nos dejes el entendimiento, que ilumines tu palabra para que la podamos entender, y que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestro corazón, tu palabra llegue hasta los tuétanos de nuestros huesos, y que transforme nuestra vida y que traigamos nosotros gloria a tu nombre. Señor, que podamos, mi Dios, conocer más de nuestro Padre Celestial y la hermosura de nuestro Señor Jesucristo a través de ella. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta palabra del capítulo 16, del versículo 1 al 13, el Señor Jesucristo está hablando y le está hablando a los discípulos. Si ustedes se dan cuenta, en el versículo 1 dijo también a sus discípulos. En otra palabra, esta palabra no es para los fariseos, como les estaba hablando anteriormente, sino aquí se está refiriendo a los discípulos. En otras palabras, esta palabra es para la iglesia, es para nosotros, los hijos de Dios, que debemos entender esta enseñanza. Ahora, en esta enseñanza, si ustedes se dan cuenta en sus Biblias, se les da un título a este capítulo y se le dice parábola del mayordomo infiel. Pero realmente ese título que se le da no es correcto, porque realmente esta escritura no está hablando de un mayordomo infiel. El punto no es de que el mayordomo es infiel, sino que esta parábola, el punto de esta parábola es de que el mayordomo es listo, de que el mayordomo es un hombre astuto, un hombre listo que piensa, que razona. Entonces ese es el punto principal, el enfoque de esta parábola. Ver a un hombre que supo qué hacer en un momento de dificultad, cómo sacar provecho para sí, para su vida. Entonces realmente ese título no es correcto, debemos de cambiarlo. Vemos entonces que en este capítulo el Señor Jesucristo utiliza algo negativo, y cuando lo leemos vemos nosotros que está hablando de un hombre que lo podemos describir como un hombre tramposo, con un hombre que está haciendo algo malo, que está haciendo algo mal. Y entonces nosotros nos preguntamos, ¿cómo es posible que el Señor Jesucristo está utilizando un ejemplo de alguien malo para decirnos a nosotros, sus hijos, sus discípulos, que nosotros debemos de ser igual que este hombre,
que nosotros debemos de ser astutos como este hombre, que debemos ser listos, inteligentes como este hombre, hacer cosas que son para nuestro beneficio. Y entonces la interpretación de esta parábola para algunos se les complica porque lo ven negativo, pero debemos de darnos cuenta de algo muy importante. Esta parábola es una historia que nuestro Señor Jesucristo está haciendo. No está hablando de alguien, está describiendo a una persona que vivía en ese tiempo, sino que Él está haciendo la parábola, Él está haciendo una historia para mostrar un punto, para traer una enseñanza. Y vemos que el Señor Jesucristo entonces utiliza un razonamiento rabínico de cómo los rabinos enseñan o enseñaban, que era de menor a mayor, el pensamiento de desarrollo de la enseñanza y del menor al mayor. Ese era el pensamiento rabínico, ir de lo menor a lo mayor. Y entonces vemos nosotros que el Señor Jesucristo está poniendo un ejemplo de alguien menor, de alguien que es malo, para llegar a un ejemplo positivo de alguien que es mayor, y cómo nosotros nos debemos de enfocar de aquel que es mayor, de aquel que está haciendo las cosas correctas, no enfocarnos en el menor, ¿sí? Y entonces esta enseñanza es una enseñanza donde podemos ver un principio espiritual positivo, no es negativo, sino es positivo. Y vemos nosotros entonces que el Señor comienza describiendo que había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Ahora vemos nosotros que el hombre rico era un hombre que tenía muchas propiedades, de acuerdo a la narración de esta parábola, tenía muchas propiedades, por lo tanto él tenía necesidad de encargarle sus negocios a un mayordomo. Y este mayordomo entonces se encargaba de todas las cosas del amo, vivía, podremos decir, lejos de donde estaba el amo. En otras palabras, el amo no se enteraba de lo que pasaba diariamente en sus negocios. No miraba a sus empleados, no miraba los libros de sus negocios, no se entendía de nada de eso porque confiaba absolutamente en su mayordomo, quien se encargaba de todos esos detalles. Tenía la confianza absoluta. Quiere decir que el mayordomo podía hacer contratos él solo, sin necesidad de su amo. El amo no hacía negocios, el amo no firmaba ningunos papeles, el amo no llegaba a ningún trato, sino todo era responsabilidad del mayordomo, y el mayordomo era aquel que tenía toda la autoridad para hablar de parte de su amo y poder llegar a tratos y firmar esos contratos y decir, así va a ser como yo digo. Y entonces este mayordomo tenía todo bajo su control. Pero vemos nosotros que este mayordomo fue acusado. Y la palabra que aparece aquí en el griego para acusado es la palabra diabolo, donde viene diabolos, donde viene la palabra diablo, malo. Quiere decir que fue acusado con maldad. Quiere decir que aquellos que fueron a acusarlo ante su amo, lo acusaron quizás con envidia, lo acusaron para ver mal en el mayordomo, para que se le hiciera mal al mayordomo, y entonces fueron y lo acusaron. Nosotros a veces cuando hablamos acerca de ciertas costumbres o de algunos ejemplos de la vida diaria que nosotros conocemos o que nuestros antepasados conocieron, se dicen dichos y cosas. Por ejemplo, dicen, cuando se habla acerca de los cocineros, ¿verdad? Y dicen que los hijos de los cocineros están más gorditos que todos los demás. Y la razón es porque el cocinero de la casa le da de comer mejor a sus hijos y le da del mejor carne, del mejor todo alimento que tenga en la casa es para sus hijos. Y le cocina a su amo y le cocina a los hijos de los amos, pero sin embargo el hijo de la cocinera, del cocinero, está más gordito, ¿no? Decimos así. Y eso lo decimos porque acusamos al cocinero de que está haciendo algo indebido, de que saca provecho de la administración de la cocina para alimentar a sus hijos mejor
y no se preocupa realmente por alimentar a los hijos de su amo como debe de alimentarlos. Y entonces esa persona es acusada de estar haciendo algo mal. Bueno, este mayordomo fue acusado ante el amo diciendo, mira, está sacando provecho de ti y tú no te das cuenta de lo que está haciendo. Y entonces vemos nosotros que lo acusaban de ser uno que gastaba las propiedades o las cosas de su amo sin dar cuenta, desperdiciaba, gastaba de más, ¿sí? Eso es lo que se le acusa. Le decían que era un hombre irresponsable. El punto aquí no era de que era deshonesto, sino que la acusación era de que era un hombre irresponsable porque no cuidaba las riquezas que su amo le había puesto a cuidar. Y entonces esa era la acusación. La acusación no era de que era un hombre deshonesto. Aunque entendemos que hay deshonestidad en lo que hacía, ¿verdad? Pero ese no era el punto que lo estaba acusando el amo. Cuando lo llama, entonces dice versículo 2, entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces le deja saber el amo al mayordomo que está sin trabajo. Tu trabajo lo has perdido. Sin embargo, el mayordomo sigue teniendo control de todas las cuentas de su amo. No es despedido ahí mismo, sino que todavía tiene la oportunidad el mayordomo de ir a donde está su lugar de mayordomía para arreglarse y ver qué va a hacer, qué es lo que va a pasar con su vida. Y entonces vemos nosotros en el versículo 3 que dice, entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo. En otras palabras, era un hombre que estaba acostumbrado a la administración, a estar sentado, a estar bajo la sombra, a estar bien vestido y bien comido, sin tener que pasar calores, sin tener que pasar un trabajo rudo con sus manos, donde le salían callos, donde sudara y se fatigara. Y entonces él dice, yo no sé hacer eso. ¿Qué voy a hacer ahora? Si voy a buscar un trabajo y me toca a mí hacer trabajo manual, no lo voy a poder hacer porque no sé hacerlo, no voy a aguantar el calor, no voy a aguantar el sacrificio del trabajo fuera de la oficina. Y entonces dice, pedir limosna me da vergüenza. Si me encuentro en la situación donde yo ya no encuentro de qué vivir, me voy a tener que ver obligado a pedir ayuda. Limosna, a los conocidos, a los amigos, a la gente, pero no puedo hacer eso porque me da vergüenza. Quiere decir que mi estatus se va a caer y yo no puedo permitir eso en mi vida. El estatus que tengo, yo soy el Señor ante muchos, porque ellos hacen tratos conmigo. Y ahora, ¿qué va a pasar? ¿Voy a irme a la calle a pedir limosna? No, no puede pasar eso. Me da vergüenza perder ese estatus que ahora tengo. Versículo 4 dice, ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Y entonces este hombre comienza a pensar, comienza a intrigar en su mente, comienza a buscar ideas de qué es lo que puede hacer de acuerdo a su condición. Y entonces dice en el versículo 5, y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuántos debes a mi amo? Y él le dijo 100 barriles de aceite, que quiere decir que eran aproximadamente unos 875 galones de aceite, que es la capacidad de 150 árboles de oliva. Imaginen ustedes un plantío de 150 árboles de aceite de oliva, lo que producían esos 150 árboles, todo eso era lo que este hombre había comprado y ahora lo debía. Y entonces el siervo le dice, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. En otras palabras, vamos a hacer un nuevo contrato donde te voy a quitar todo lo que tú debes. Lo que él debía eran 3 años de trabajo, de labor, 3 años, lo que era esos 800 galones de aceite. Y entonces lo cortó a la mitad. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él le dijo, 100 medidas de trigo. Y él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Este hombre debía
la cosecha de trigo, y la cosecha era el precio de aproximadamente 10 años de trabajo, de labor, de un obrero diario que laboraba la tierra, y eso era lo que debía. Por lo tanto, entonces, al cortarle la cantidad que debía a estos dos hombres, él le estaba asegurando su futuro, porque quiere decir que en la cultura judía, como en muchas de las culturas, en la cultura hispana también se da mucho eso, de que cuando tú haces un favor, te deben un favor, ¿sí? Aunque algunos ya no pensamos así, sin embargo hay muchos que siguen pensando así. Ellos te hacen un favor, por lo tanto quiere decir que ahora tú le debes un favor. Y entonces ellos están esperando de que tú le pagues ese favor. Aunque para nosotros los cristianos esa manera de pensar no es así. Nosotros hacemos un favor sin esperar que nos paguen el favor. Hacemos el favor de gracia, de amor. Hacemos el favor para mostrar el amor de Dios, para mostrar la gracia que nosotros hemos recibido de Dios, el favor de Dios inmerecido que nosotros hemos recibido. Entonces ahora lo mostramos haciendo el favor a otros sin esperar que esos otros nos devuelvan el favor. Sin embargo, en la cultura judía sí esperaban eso. Te hago un favor, ahora tú me debes un favor. Y él sabía que una vez que me salga de este lugar y me quedo sin dónde vivir, quedo destituido, entonces ahora tú me vas a dar lo que necesito, la ayuda que necesito. ¿Por qué? Porque él había despilfarrado todo, ¿verdad? Lo que tenía, las posesiones que tenía las había malgastado. Igual como en la parábola del hijo pródigo. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Está hablando de ese hijo pródigo que tuvo que hacer toda clase de trabajos porque había despilfarrado toda su herencia. Y entonces es lo que este siervo había hecho con esta posición que tenía como un mayordomo. Y entonces vemos nosotros que después de que el Señor Jesucristo narra lo que este siervo había hecho, este mayordomo había hecho, fíjense ustedes lo que sucede en el versículo 8. Y en el versículo 8 dice, y alabó el amo al mayordomo. El punto es, ahora que el Señor Jesús quiere hacer, es de que el amo, el dueño de todos esos galones de aceite y de todos esos racimos de trigo, el dueño, en lugar de enojarse y en lugar de ir en contra del siervo, lo admira. Y entonces dice la Escritura, alabó el amo al mayordomo. ¿Por qué lo alabó a este mayordomo malo? Por haber hecho sagazmente. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Entonces ahí está el punto de lo que el Señor Jesucristo quiere hacer. La comparación de Dios hablándonos a nosotros y diciendo cómo son los hombres inconversos y hombres y mujeres inconversos que son más sagaces de cómo se mueven en este mundo que los hijos de Dios, entendiendo la verdad y teniendo la luz del Evangelio, no se mueven de la misma manera. No entienden, no perciben, no son capaces de discernir, de entender las cosas, sino que parece que sus ojos están ciegos, su entendimiento cerrado, parece ser que no están en la luz de Dios porque no hacen inteligentemente como los hombres y las mujeres de las tinieblas, de los que están en las tinieblas, en los que están en las cosas del mundo. Y entonces la Escritura nos continúa diciendo que el Señor Jesucristo dice entonces en el versículo 9, y yo os digo, dice el Señor Jesús, y yo os digo, ganar amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Entonces la pregunta es, ¿qué nos está diciendo el Señor? Que seamos igual que el siervo malo,
y que hagamos malos tratos para sacar provecho, para que entonces con esos provechos que saquemos nosotros nos ganemos el cielo? Pareciera que eso está diciendo, ¿verdad? Pero debemos entender que lo que está diciendo es esto. Está diciendo que las riquezas injustas son todas tus riquezas, todo lo que tú tienes en el banco, todo lo que tú traes ahora en la cartera, todos los cheques que tú ganas, ya sea semanal, quincenal, mensual, todo lo que tú recibes, son riquezas injustas. Ahora tú dices, pero ¿por qué injustas si yo me sudo para trabajar ese dinero? Yo me canso y yo lo hago honestamente, yo lo hago correctamente. Y claro que lo haces correctamente, claro que lo haces honestamente. Dios no está diciendo que eres una persona deshonesta, sino lo que Dios está diciendo es que las riquezas de este mundo son injustas, porque las riquezas de este mundo pertenecen a este mundo. Por lo tanto, el dinero que tú traes es de este mundo. El dinero que tú usas para vivir, para pagar tu renta, para comer, es de este mundo. Pertenece al sistema de este mundo, a las riquezas injustas de este mundo. Por la gracia y la bendición de Dios, tienes trabajo y ganas y recibes tu salario, y tu salario lo puedes distribuir de diferentes maneras de acuerdo a qué tan sabio seas para administrarte, y puedes ahorrar y puedes comprar y puedes disfrutar lo que Dios te da, pero entendiendo que es algo que pertenece a este mundo. Entonces el punto que el Señor está diciendo es de que nosotros como hijos de Dios tenemos que ver las riquezas con integridad, En otras palabras, que nosotros debemos entender que como hijos de Dios tenemos que tener un carácter espiritual que glorifique a Dios. Una integridad absoluta en nuestra manera de ver este mundo, de conducirnos y de hacer las cosas. Un carácter espiritual que glorifica al mundo, un carácter fuerte, un carácter templado en las cosas de Cristo, en la verdad de Dios, en la palabra de Dios. Lo que la Escritura nos está diciendo, lo que el Señor nos está diciendo es que nosotros tenemos que ser hombres astutos, hombres y mujeres astutos, inteligentes, hombres y mujeres que nosotros somos sagaces con las cosas de este mundo para utilizarlas de tal manera que glorifiquen a Dios. Que todos nuestros negocios sean con la visión, la mirada en las cosas del reino, no en las cosas de este mundo. Nuestras riquezas deben de ser las de un esclavo para su amo Dios. Nosotros somos el siervo, que el Señor nos está comparando el siervo malo. Nosotros somos el siervo, el esclavo, que le sirve a su amo. El amo rico es Dios, y el esclavo somos nosotros. La diferencia es que nosotros somos un esclavo redimido por la sangre de Cristo. Somos esclavos transformados por el poder de Dios. Somos esclavos llenos del Espíritu Santo, regenerados, nuevos, de una naturaleza nueva que glorifica a Dios. No somos malos, no somos hombres y mujeres que despilfarramos las cosas, que somos irresponsables, sino que al contrario, somos esclavos de Dios responsables, que hacemos sagazmente, que hacemos todo correcto, que pensamos, que somos inteligentes, listos para hacer las cosas que glorifican a Dios. Somos esclavos de Dios. Entonces, lo que nosotros estamos viendo en esta escritura es, en el versículo 10 nos dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. El que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fiel, ¿quién os confiará lo verdadero? ¿Quién nos confiará lo verdadero? Entonces,
Para entender esta escritura tenemos que ver que nos está hablando de integridad, nos está hablando de carácter espiritual correcto y nos está hablando de entender que somos esclavos de Dios, que servimos solamente a Dios y glorificamos solamente a Dios. Amén. En otras palabras, si hay integridad en nosotros, quiere decir que nosotros usamos el dinero para ganar gente para el reino de Dios. En otras palabras, todo lo que nosotros podemos producir en este mundo es para el reino de Dios, no para nosotros. Porque, por ejemplo, tú puedes decir, tú y yo podemos decir, bueno, yo doy mis diezmos y yo doy mis ofrendas. Yo soy una persona honesta, correcta, que lo hago. Pero el Señor entonces nos dice, bueno, pero eres íntegro. ¿Qué quiere decir eso de íntegro? Si estoy haciendo lo correcto, yo doy mis diezmos y mis ofrendas. Sí, pero ser íntegro quiere decir que todas tus riquezas, entiendes que todas tus riquezas no te pertenecen a ti. Y que todas tus riquezas tú solamente las estás manejando. Eres el mayordomo del Señor. Y que todo lo que tú tienes le pertenece a Dios. Por lo tanto, tú tienes que ser un mayordomo responsable con todo lo que tú tienes. Porque tú puedes pensar, bueno, yo doy mi diezmo y doy mi ofrenda. Y después, ¿qué hacemos con eso? Con el resto que nos queda, vamos y lo malgastamos. Por ejemplo, nos endeudamos. Nos metemos en deudas que no debemos de meternos. Por ejemplo, un ejemplo puede ser, ok, yo doy mis diezmos y mis ofrendas, estoy siendo responsable, estoy siendo un buen mayordomo porque cumplo con las cosas del reino. Pero voy y me compro un automóvil que vale $40,000, $50,000. ¿Y por qué te compras un automóvil de $40,000, $50,000 si te puedes comprar uno de $20,000 nuevo que te lleve y te traiga? Bueno, porque yo trabajo duro, porque me gustan los carros de $40,000, $50,000, porque yo quiero andar como mis amigos andan en esos carros, porque yo quiero ponerle las llantas más gordas y todas las cosas que un carro de ese calibre puede llevar. ¿Para qué? Pues para presumir de que yo puedo tener esa clase de carro y de que Dios me da la bendición de tener eso. Y la pregunta es, ¿pero estás siendo responsable? Sí, porque yo le doy a Dios lo de Dios y con el resto yo disfruto lo que Dios me ha dado. Oh, ¿pero qué el resto no es de Dios? Sí. Pero entonces quiere decir que tú, cuando piensas, y cuando tú y yo pensamos no con la mente del reino, sino que pensamos con la mente de este mundo. Y pensamos que somos íntegros porque damos al reino. Pero la realidad es que no nos interesa el reino, nos interesa nuestro reino. Nos interesa lo que nosotros disfrutamos, lo que nosotros queremos. Ponemos a nosotros antes que al reino. Pero un hombre, una mujer que es íntegro, entiende que todas las cosas que tiene son del reino. Y su manera de vivir es transformada de tal manera que dice, ¿por qué necesito comprarme un carro de $40,000, $50,000 cuando me puedo comprar uno nuevo de 20 que me lleva y me trae para hacer las cosas que Dios me ha mandado hacer? Soy responsable porque no me endeudo como lo otro no lo puedo pagar, muy difícil pagar. Lo pago bien y todavía puedo hacer más cosas para el reino. Porque mis ojos están en el reino. Quiere decir que tenemos un carácter espiritual diferente, transformado. Un carácter que glorifica a Dios. Pensamos diferente, entendemos las cosas diferente. Cuando tú das tus diezmos y tus ofrendas, muchas veces hay lucha en ti y en mí, el dar.
Ahora, piensa por qué Dios escogió eso de que demos dinero. ¿Por qué Dios no escogió otra cosa, que demos otra cosa? ¿Por qué el dinero? Porque sabe Dios que nuestro corazón lo ponemos ahí, en el dinero, en las pertenencias, en tener. Ahí muestra realmente nuestro corazón. ¿Qué es lo que amamos más? ¿Las riquezas o a Dios? Y muchas veces nos damos cuenta que amamos más las riquezas que a Dios, porque ponemos primero las riquezas y a Dios segundo. Entonces Dios escogió el que mostremos nuestro corazón en adoración a través de dar. Y cuando tú estás dando con la mente en el reino. Estás pensando en el reino. Estás adorando a Dios con lo que estás dando. Le estás agradeciendo con un poco de lo mucho que Él te da. Tú le estás dando la gloria a Él, le estás agradeciendo a Él. Estás participando en las cosas del reino y entiendes que es para el reino, para la gloria de Dios, para el avance del Evangelio. Porque fíjate lo que dice en el versículo 9. Y yo digo, ganar amigos por medio de las riquezas injustas. Ganar amigos por medio de las riquezas injustas. ¿Qué quiere decir? Que yo le diga, te hago un favor para que ahora me debas un favor a mí. ¿Eso es lo que está diciendo? No. Eso es lo que el mayordomo malo hizo. El mayordomo malo te hago un favor para que tú me des un favor y cuando lo necesites me lo pagas. Yo voy a venir y te voy a pedir. No. El Señor está diciendo, con lo que tú ganas, lo que sea que tú ganas, la capacidad que tú tengas de hacer dinero, porque hay algunos que tienen más que otros, de acuerdo a tu capacidad de hacerlo, con esas riquezas que ganas del mundo, que son injustas, con esas riquezas haz amigos, haz amigos. Quiere decir que cuando tú das, estás haciendo amigos. Dice, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Entonces, ¿cuál es el pensamiento aquí? El pensamiento es que cuando tú das dinero para la obra, el evangelio se predica y la gente se convierte. Por ejemplo, la familia que les mencionaba hace rato que se le presentó el evangelio, ninguno de ustedes la conoce, pero esa familia que vino a Cristo Jesús a través de ustedes. Por causa de sus ofrendas y sus diezmos, hay alguien que pueda ir a hablarles del evangelio, que pueda visitarlos a cualquier hora, que pueda ir en la mañana temprano o que pueda ir a medianoche a hablar con ellos. Y entonces ustedes están haciendo amigos que ahorita no conocen y quizás nunca van a conocer, a lo mejor sí, a lo mejor no. Pero supongamos que esa familia se hacen discípulos de Cristo y de esa familia ellos se van a otro lado y van a otra iglesia o se van de misioneros y sirven al Señor y un día cuando el Señor los llama a la presencia de Dios se van al cielo y tú te vas al cielo. Cuando tú llegas al cielo te reciben tus amigos porque ellos van a estar esperándote y te van a decir gracias porque por causa de tu esfuerzo, por causa de lo que tú das y diste, yo escuché el evangelio y yo vine a los caminos de Cristo. En la tierra tú no me conociste, yo no te conocí, pero en la tierra fuimos conectados por lo generoso que fuiste para mandar a alguien a hacer el trabajo de predicarle el evangelio a mi familia y a mí. Y por causa de eso estoy en el reino. Y ahora tú llegas al reino y yo te recibo porque somos amigos en Cristo Jesús. Entonces, nuestro dinero es para predicar el evangelio, para que la gente se convierta a Cristo y venga a Cristo. Cuando nosotros damos nuestros diezmos y ofrendas, lo usamos para el ministerio de este lugar, para pagar las necesidades de este lugar. Pero también nos esforzamos porque desgraciadamente no lo hacemos a la capacidad que debemos, como lo debemos de hacer, lo hacemos a nuestra capacidad, pero no a como lo debíamos de hacer. Mandamos dinero a la conferencia, mandamos dinero a la denominación, ayudamos a nuestros hermanos de Mexicali. Entonces quiere decir que la conferencia y la denominación y los hermanos de Mexicali, cuando hacen ministerio y predican el evangelio y plantan otras iglesias y mandan misioneros y ayudan a otros pastores a predicar la palabra de Dios, y su fruto de esos ministerios son frutos tuyos. Porque ese dinero, esa ofrenda, llegó a ellos para mandar a otros en otros lugares que tú no conoces
para que vinieran a Cristo Jesús. Entonces las posibilidades de que haya una gran multitud de gente recibiéndote en el cielo, que son tus amigos, cada vez que das, la aumentas y la multiplicas. Cada vez aumentas y multiplicas esa multitud de amigos que te van a esperar en el cielo cuando tú llegas, por tu esfuerzo. El que es fiel con el dinero del mundo va a ser galardonado con las riquezas del reino de Dios. Eso es lo que dice el versículo 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fiel, ¿quién nos confiará lo verdadero? Entonces, la Escritura está diciendo, si tú eres infiel con tus diezmos y ofrendas, quiere decir que eres infiel todavía más con el resto que te queda. No estás mirando el reino. Pero si tú miras el reino y eres fiel con tus diezmos y ofrendas, entonces quiere decir que Dios te va a poner en las riquezas del reino. Pero si eres infiel con las cosas injustas de acá, pues ¿cómo Dios te va a poner con las riquezas del reino? No puede ser. Entonces el Señor nos llama y nos dice, sean fieles con esto que tienen acá, para que cuando lleguen al cielo, los reciban sus amigos y sean puestos en las riquezas del reino, para traer gloria a Él. Y el Señor Jesús termina diciendo que no se puede servir a dos amos, solamente a uno. No se puede ser esclavo del dinero y esclavo de Dios. Si tú sientes en tu corazón que las riquezas de este mundo te esclavizan, entonces tú tienes que luchar contra eso. Luchar contra eso. Porque las cosas las riquezas de este mundo, cuando te esclavizan, quiere decir que estás sirviendo al Dios Mamón, que es el Dios de las riquezas, pero no estás sirviendo al Dios del universo. Piensa, muchas veces nosotros decimos, cuando yo tenga, voy a dar. Cuando yo tenga abundantemente, cuando yo logre mi primer millón, voy a dar abundantemente. Estás poniendo tus ojos en Mamón, en el Dios de las riquezas, no estás confiando en Dios. Y cuando llegas al millón y te dicen, ok, ahora vas a dar tus $100,000 de diezmo, ¿$100,000 son? Sí, pues es $1,000,000, $100,000. Tú dijiste que cuando los tenías vas a dar $100,000. Es mucho, duele. Mejor doy 20 y los otros 80. Bueno, ya veremos más adelante. Quizás más adelante de otros 20. No, estás poniendo los ojos en este mundo, en las riquezas de este mundo. ¿Cuándo vas a desprenderte de eso? Nunca, nunca. Porque vas a lograr otro millón y te va a costar ahora más dar $180,000. Los 80 que debías de uno, más los 100 del otro. Menos vas a querer darlos. Y ganas 3, y ganas 4, y menos. El punto es que la gente que tiene más es la que da menos. Y la razón es porque le duele, porque duele. Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cambiar, reversar las cosas. Y pensar con las cosas del reino. Y entender. Yo soy un hombre de negocios, supongamos. Yo soy un hombre de negocios. Yo no soy, pero supongamos que yo soy un hombre de negocios. Bueno, Dios, ese es mi llamado. Dios no me ha llamado como el pastor a predicar, pero Dios me ha llamado a tener negocios. Quiere decir que ahora todos mis negocios son del reino, para el reino. Y voy a ganar millones, pero va a ser para el reino. Y como buen mayordomo, voy a administrarlo bien y el Señor me va a permitir disfrutar. Y vas a tener tu casa con 5, 6, 10 cuartos, lo que tú quieras. Vas a tener los automóviles que tú quieras. Porque todo lo piensas para el reino. Y es simplemente lógico que la bendición te va a seguir a tu vida. Pero te has desprendido de las cosas del mundo. Ya, eso ya no es importante para ti. Pero sin embargo, como no es importante para ti, el Señor, ¿qué es lo que hace? Te confía más, te da más. ¿Por qué? Porque estás siendo un mayordomo correcto, un mayordomo íntegro, un mayordomo con un carácter espiritual correcto, que lo glorificas a Él. Y la abundancia simplemente te va a seguir. Y no tiene que ver nada con predicación de
de la prosperidad, del evangelio de la prosperidad. Nada tiene que ver con eso. Pero es el principio de Dios para el llamado para tu vida, si tú eres una persona que estás en este mundo para hacer negocio. Entonces piénsalo de esta manera. Hay algunos que son llamados a irse de misioneros y dejan todo y se van de misioneros. Hay otros que son llamados a ser pastores de una congregación. Hay otros que son llamados a ser maestros, a hacer diferentes tipos de ministerios. Pero hay otros que son llamados dentro de la iglesia, ¿a qué? A trabajar para Dios. Sus habilidades, su inteligencia, sus dones, sus talentos, a ponerlos para el trabajo de la iglesia, del reino, para producir. Entonces, ¿quiénes son los que van a pagar para que los misioneros y los pastores y los maestros y todos los demás que hacen ministerio funcionen en el ministerio? Los que producen con la mentalidad del reino. Si tú no tienes la mentalidad del reino, te duele dar y te duele mandar gente. Y dice, ¿y yo por qué voy a mandar a este? Que trabaje. ¿Por qué no entiendes? No entiendes. Estás pensando con este mundo, estás con los ojos en el Dios riqueza y no te das cuenta que es al revés. Que si tienes un llamado, tú dices, ¿tú vas de misionero? No. ¿Tú eres pastor? No. ¿Eres maestro? No. Entonces, ¿qué haces para el Señor? No, pues yo doy mi diezmo y ofrenda. Oh, ¿pero eres hombre de negocio? Sí. ¿Y no crees que Dios te llamó a eso de tu vida? ¿Para trabajar para Él, para el reino? Oh, no lo había pensado. Bueno, si lo piensas, te das cuenta que es así. Si tú tienes esas habilidades. Y comienzas a producir y comienzas a dar y simplemente Dios te comienza a bendecir. Entre más te sueltas de las cosas de ese mundo, más Dios bendice tu vida y eres usado para el Señor. Entonces este pasaje nos está hablando claramente de que debemos de ver las cosas del reino y las cosas de este mundo diferente. Tiene que haber un cambio en nuestra manera de hacer las cosas. Si tú no das tus diezmos, empieza a hacerlo. Lucha contra aquello que te detiene a hacerlo. Duele, yo sé, yo he pasado por ahí. Duele dar. Duele, tienes dinero y ¡ay! ¿Tanto tenemos que dar? Me duele. Pero una vez que lo haces y ves la bendición del Señor en tu vida, entiendes que eso es lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque Dios te ha librado de algo que te tenía esclavo. Eres esclavo del Dios riqueza. Pero ahora entiendes que eres esclavo de Dios, el Señor del reino. Medita en esta escritura, deja que el Espíritu Santo hable a tu corazón, sé obediente a Dios, comienza a hacerlo. Y cada vez que tú sientas en tu corazón que te duele, es cuando más tienes que dar para soltarte de eso. Y vas a ver cómo la bendición de Dios fluye en tu vida poco a poco. Entre más tú eres obediente a las cosas del Señor, el Señor te bendice más y más y te va a usar grandemente para la extensión de su reino. Piensa con los ojos en el reino de Dios y no con los ojos en este mundo. Y juntos hagamos grandes cosas para la gloria de Dios. Tenemos que predicar el Evangelio. Este es el tiempo de hacerlo. Este es el tiempo de levantar más siervos del Señor que prediquen el Evangelio. Hace rato yo les decía de estos hermanos que están preparando. Yo les he dicho muchas veces a ustedes, se los he dicho de años, tengo diciéndoles, que yo quiero que en esta iglesia haya no un solo pastor, sino haya varios pastores. Porque ese es el modelo bíblico, eso es lo que la Biblia nos enseña. El cuidado sea de varios pastores. Pero también piensa ustedes, piensa de los que se están preparando. ¿Qué si el Señor les pone en su corazón ir a plantar una iglesia? Y ese es el deseo de decir, el Señor me está llamando a que vaya a empezar una obra. ¿Cómo lo podemos mandar?
si nosotros no tenemos los recursos para hacerlo. Pero si somos fieles y damos para el reino, Dios nos va a bendecir y nos va a multiplicar. Y vamos a tener los recursos para decir, vamos a plantar otra iglesia. Que haya otra iglesia, Visión de Gracia, en otro lugar. Si alguien viene y dice, el Señor está poniendo que yo sea misionero, me tengo que ir a otro lugar, me voy a ir a Asia, África, Europa, lo que sea, donde sea. ¿Cómo lo podemos mandar? Si no hay recursos. Pero si hay los recursos, lo mandamos. Abrimos obras. Ese es el punto, abrir obras. Mandar obreros que están dispuestos al sacrificio, a vivir sus vidas de esa manera. Quizás tú nunca lo piensas, pero alguien que llama al Señor, tú dices, un pastor, tú dices, lo ves y dices, bueno, el pastor mira, tiene su carro, tiene su casa, viaja, va a visitar allá a su familia y viene. Pues está bien. Sí, está bien, amén. Estoy bien. Pero ¿qué es de lo que tuve que dejar para hacer eso? No pienses en eso. En los deseos del pastor, en las cosas que quería estudiar, en las cosas que quería hacer. Un día le dijo al Señor, ¿sabes qué, Señor? Eso te lo entrego, no lo voy a hacer, no es para mí. Tú no piensas en eso, ¿verdad? No pensamos en eso. Pero atrás de cada llamado hay un sacrificio. Atrás de cada llamado hay que dejar algo en tu vida. Y entonces nosotros entendemos que el que Dios llama, nosotros los hijos de Dios en obediencia le apoyamos para que vaya. Porque todavía a nosotros Dios no nos ha llamado de esa manera. Pero Dios nos ha llamado a apoyarlo para que haga la obra, para que haga amigos de nosotros. Y un día, cuando lleguemos al cielo, vamos a conocerlos a todos ellos y nos vamos a regocijar de las multitudes que vinieron a Cristo Jesús por nuestro esfuerzo. Oremos. Señor amado, gracias por tu hermosa palabra. Dios hermoso, Señor, pedimos, Padre, que sea tu Santo Espíritu convenciéndonos, Señor, redarguyéndonos, mi Dios amado, Señor, lo más profundo de nuestro ser, aquello que nosotros tenemos que dejar, que tenemos que entregarte a ti, mi Dios amado. Señor, ayúdanos a darnos cuenta que tanto amamos este mundo, Señor, para que nosotros podamos, Señor hermoso, dejarlos a tus pies y poner los ojos en el reino. Que nuestra vida tenga un significado diferente, Padre hermoso. Que nosotros seamos, Señor bendito, siervos tuyos, astutos, Señor hermoso, mi Dios, inteligentes, sagaces, que podamos hacer la obra, Padre Santo, del cielo, Señor, mi Dios, que te glorifique en este lugar, Padre. Mi Dios hermoso, Señor, háblanos, Espíritu Santo, si nos duele en nuestro corazón, en nuestro más profundo de nuestro ser, el dar para la obra, Padre hermoso. Señor, transfórmanos, mi Dios amado, que no sea así, mi Dios hermoso, que pongamos los ojos en ti, Padre Santo, Señor, y en el llamado que tú nos haces, a amarte a ti, a glorificarte a ti y a dejar las cosas de este mundo. Señor, que veamos, Padre Santo, el gran significado, Señor hermoso, en el ser generosos, Padre, para tu obra. Que haya abundancia en tu casa, que haya bendición abundante para enviar a otros, Señor, a hacer la obra, Padre Santo, a predicar tu evangelio en estos tiempos. Y Padre hermoso, Señor, que podamos levantar una gran cosecha, mi Dios, que glorifique tu nombre. Gracias por tu preciosa palabra. Gracias, Señor, mi Dios, porque nos llama, mi Dios amado, Señor, a obedecerla. Gracias, Padre hermoso, Señor, por la presencia de tu Santo Espíritu. Bendice a mis hermanos y hermanas, Padre. Guárdales, Señor, en su salir y en su entrar. Señor, que haya abundancia en sus casas, que su mesa esté servida, que la despensa esté llena. Señor, que haya trabajo abundante, que haya prosperidad en sus vidas, mi Dios. Pero sobre todo, mi Dios amado, que haya corazones generosos, mi Dios, que te alaben y te glorifiquen a ti, Señor. Padre hermoso, bendice a la familia que no te conoce, sálvalos, que vengan a los pies de Cristo. Gracias, Señor, por este tiempo te damos.
En el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por tu gracia, hablando la verdad en amor.